Les invito a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar predicando sobre cómo permanecer firmes en la fe. Cómo permanecer firmes en la fe. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de reunirnos como iglesia, como un solo cuerpo, como una familia, para adorar al único que merece toda nuestra adoración. Señor, te damos gracias porque en nuestras vidas hemos gustado tu benignidad, tu bondad, tus misericordias. Te rogamos, Señor, que al final de esta predicación tú nos ayudes a poner nuestra confianza, a poner nuestros ojos en ti, quien eres el autor y consumador de nuestra fe. Te rogamos que tú nos dé el poder para desechar el pecado, para amar tu palabra y sobre todo para deleitarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Uno de los barcos más famosos del mundo es el Titanic. Se han hecho muchísimas películas, documentales acerca de lo que le sucedió al Titanic. Y es que para el año 1912 el Titanic era considerado como una maravilla de la ingeniería. De hecho, se dice que cuando zarpó a Nueva York en 1912, este barco era insumergible. Equipado con las últimas tecnologías del momento, parecía que ese barco era invulnerable. Muchos de sus pasajeros y sus tripulantes decían que nadie podía hundir al Titanic, ni siquiera la mano de Dios. La confianza en la invisibilidad de este barco llevó a su tripulación a ignorar algunas advertencias que decían que en la trayectoria de este barco era posible que aparecieran icebergs o una especie de bloques de hielo. Así que durante la noche del 14 de abril del año 1912 sucedió lo impensable. Y es que este barco invencible chocó con un iceberg que se veía en la superficie y resultó en una catástrofe. Comenzaron a aparecerle una serie de grietas que al final inundaron por completo el barco. El barco, que estaba firme sobre las aguas, terminó hundiéndose y murieron aproximadamente unas 1,500 personas en esta tragedia. El apóstol Pedro escribe esta carta para que sus oyentes puedan permanecer firmes en su fe a pesar de las pruebas. Él hace un llamado a estos creyentes para que puedan ser fieles y santos al Señor en medio de un mundo que vive en pecado. Es un llamado a permanecer firme y no naufragar en medio del mar de la vida, en medio de una tormenta de pruebas que atravesaba esta iglesia. Mírelo conmigo en el capítulo 1, versículo 1. Quien escribe esta carta se presenta como el apóstol Pedro, y él escribe a los expatriados que están en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él escribe a esos creyentes que han sido dispersos por diferentes lugares del Asia por causa de una severa persecución. En 4 de los 5 capítulos de la epístola de Pedro se habla precisamente de tribulación, de sufrimiento, de persecución. Capítulo 1, versículo 6, estos creyentes están siendo afligidos por diversas pruebas. Su fe está siendo probada, así como el oro por el fuego. Su fe está siendo probada por el mismo fuego. Es muy probable que esta persecución haya sido desatada
por el malvado emperador Nerón. Nerón, quien había incendiado la ciudad de Roma, había culpado a los cristianos para luego perseguirlos y matarlos. Así que en medio de la adversidad, el apóstol Pedro les exhorta a permanecer firmes en medio de un mundo que les persigue. Y lo primero que Pedro quiere es que ellos se enfoquen en quiénes ellos son en Cristo Jesús, cuál es su verdadera identidad. Mírenlo conmigo en el versículo 2. Pedro dice que ellos son expatriados, están dispersos, pero que también ellos han sido elegidos por Dios. Con relación al mundo, ellos son extranjeros, son advenedizos, pero con relación a Dios, ellos han sido escogidos por Dios. Esta iglesia está compuesta por extranjeros y peregrinos que han sido esparcidos, que no son ciudadanos de este mundo, pero que tienen su confianza en el Señor. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ellos han sido elegidos por Dios, ellos están siendo santificados por el Espíritu Santo y ellos han sido rociados por la sangre de Jesucristo. Así que Pedro les recuerda que aún en medio de la adversidad y de la persecución, la misma Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están obrando a su favor para que ellos puedan permanecer firmes. En segundo lugar, Pedro le hace un llamado en el capítulo 1 a vivir una vida en santidad en medio de un mundo caído. Lo que Pedro le está diciendo es: no salgan del mundo, no se acomoden a este mundo, antes bien, manifiéstense a este mundo. Y dice el capítulo 2, versículo 9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Está claro el llamado a una vida santa, a una vida digna del Evangelio que el apóstol Pedro está haciendo a estos creyentes. Mírenlo conmigo en el capítulo 1, versículo 13, donde Pedro les dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. El versículo 14 le dice: no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En el versículo 15 del capítulo 1 dice: así como aquel que os llamó es santo, sed santo en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En el versículo 22 dice que deben purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y en el versículo 23, renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida en santidad en medio de un mundo tan pecaminoso? Y es ahí que el apóstol Pedro le da 3 imperativos en el capítulo 2 que acabamos de leer. Y lo primero que tú tienes que hacer para tú permanecer firmes, para tú permanecer en santidad en medio de un mundo caído, es asesinar el pecado en tu vida. Tú tienes que matar el pecado en tu vida, versículo 1, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esa palabra desechar significa despojarte, desvestirte, matar, asesinar, hacer morir el pecado en tu propia vida. La imagen que utiliza Pedro era muy utilizada en la iglesia primitiva cuando una persona se convertía al cristianismo. Cuando esa persona se convertía y se bautizaba, esa ropa que traía del mundo se dejaba a un lado y la iglesia le daba un nuevo vestido, una nueva vestimenta que representaba su nueva identidad en Cristo. Tenía que desvestirse del mundo y ahora tenía que vestirse de Cristo Jesús. Hermano, si tú quieres permanecer firme, si tú quieres crecer, si tú quieres madurar en tu fe, lo primero que tienes que hacer es asesinar el pecado en tu propia vida. Es entender la seriedad del pecado, la pecaminosidad, lo peligroso que es el pecado. El pecado nunca es inofensivo. El pecado deja cicatrices en tu propia alma. El pecado es una ofensa a la santidad
de un Dios que es santo, santo, santo. El pecado es un acto de traición en contra de nuestro Creador. El pecado es un desafío a su santidad, es una negación a la autoridad de Dios en nuestras vidas. El pecado es declararle la guerra a Dios y convertirnos nosotros en sus enemigos. El pecado es una grieta en nuestra relación con Dios. El pecado es una traición a la gracia que nos ha sido dado. El pecado no es un juego. El pecado no es nada ligero. El pecado es un enemigo silencioso que va destruyendo tu propia alma. El pecado es el veneno que contamina el alma. El pecado es el ladrón del gozo, es el ladrón de la paz que Dios te ha dado. El pecado es un camino que conduce a la muerte. El pecado es un depredador que te llevará a la misma destrucción. El pecado es un remolino que va a arrastrar tu alma hasta el mismo infierno. No solamente afecta tu relación con Dios, afecta tu mente, afecta tu corazón. Te lleva a un estado de depravación que lo que antes tú veías como pecado, ahora tú tratas de justificarlo. El pecado está activo. El pecado nunca duerme, siempre está planeando, siempre está seduciendo, siempre está tentando, siempre está tratando de hacerte caer. Así que yo he orado para que tú puedas decirle a Dios en esta hora: Señor, examina mi corazón. Señor, evalúa mi vida. Señor, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay algún pecado, si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Señor, ayúdame a mortificar el pecado en mi propia vida. Señor, ayúdame a identificar el pecado y atacar por completo la raíz de todo pecado en mi vida. Como decía John Owen, o matas el pecado o el pecado te matará a ti. O derrotas cada día el pecado o el pecado terminará derrotándote por completo a ti. Así que el primer paso es identificar el pecado. Pedro no habla de manera general sobre el pecado, sino que él le pone nombre, habla de manera particular, desechando toda malicia. La palabra que se traduce como malicia es la palabra kakia, que significa maldad o bajeza generalizada. La NTV traduce desechando toda mala conducta. La malicia es una mala conducta que surge en nuestra propia naturaleza pecaminosa. La malicia es el deseo en nuestro corazón de causarle daño a la otra persona. El que siembra malicia cosecha amargura. La malicia es contraria al amor. El amor cubre multitudes de pecados, pero lo que hace la malicia es que multiplica los pecados de los demás. Thomas Watson define la malicia: es un veneno del alma. Alimentarla es como beber veneno esperando que la otra persona muera. El cristiano debe practicar el perdón, no la venganza. El remedio para la malicia es el amor y el perdón que encontramos en Cristo Jesús. Pero mire la segunda palabra. Todo engaño, la palabra es dolos, significa carnada o anzuelo. La imagen de aquí es la imagen de una carnada cuando usted va a pescar, que trata de engañar a ese pececito para que ese pececito quede atrapado en esa trampa. Así es el pecado. El pecado es engañoso por naturaleza. El pecado es sutil. Este engaño incluye la falsedad, la astucia, la seducción, la difamación, la traición. El pecado promete mucha satisfacción, pero paga con una gran miseria. El pecado es una trampa que promete libertad, pero te encierra en cadenas invisibles. Ahora, yo sé que aquí no hay nadie con malicia, que aquí no hay nadie con engaño. Sigue diciendo, toda hipocresía. Es una imagen que sale del teatro, era una máscara que utilizaban los actores para fingir ser alguien que no eran, para fingir un personaje. La persona hipócrita finge lo que no es. La hipocresía es la mentira más grande. La hipocresía no se puede sustentar delante de Dios.
Porque tú te puedes engañar a ti mismo, tú puedes engañar a los hermanos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Es el pecado de los escribas, de los fariseos. Jesús una vez tras vez les dice que ellos son hipócritas. Sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La verdadera religión no consiste en un cumplimiento externo, sino en una devoción interna de corazón. Martín Lutero escribe: donde Dios construyó una iglesia, el diablo también construyó una capilla. La hipocresía siempre se encuentra lugar donde la verdad está siendo proclamada. Un hipócrita no puede amar verdaderamente a Dios, porque su amor a Dios se basa en pura apariencia, no en un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Cuidemos nuestro corazón de la hipocresía. Cuidemos nuestro corazón de aparentar lo que realmente no somos. Hace 3 semanas, un reconocido predicador, un reconocido pastor, que fue de gran bendición para nuestras vidas, cayó en pecado. Luego de más de 40, quizás 50 años de ministerio, de predicación fiel a las Escrituras. Un hombre que escuchaba. Tengo sus libros en mi casa, pero durante 5 años practicó el adulterio, pero también predicaba la palabra de Dios. 33 libros escritos. Profesor de uno de los más prestigiosos institutos de Estados Unidos. Cientos de conferencias. Director de un famoso ministerio. Pero con su vida manchó el testimonio del Evangelio, manchó a Cristo, el Cristo que él tanto proclamaba. Así de peligroso es el pecado. El pecado no tiene que ver con la edad. El pecado no tiene que ver con la experiencia que tú tengas, con los dones que tú tengas. Esto debe llenar tu corazón de temor. El que piensa que está firme, dice la palabra, mire que no caiga. Más importante que los dones es el fruto del Espíritu. Más importante que los dones es un carácter que refleje a Cristo Jesús. Más importante que cantar bonito es cantar en espíritu y en verdad. Más importante que ser un gran orador es tener un carácter que muestre a Cristo. Es posible ser un líder de la iglesia y no vivir en santidad. Es posible ser un predicador y no vivir en santidad. Es posible cantar como un ángel y no vivir en santidad. Es posible predicar correctamente y vivir en hipocresía. Servir en un ministerio y tener una doble vida. Es posible aparentar piedad en público y vivir en impiedad en lo privado. No nos engañemos a nosotros mismos. Dice John Stott, nada desagrada más a Dios que la fe fingida. La hipocresía es vivir para el aplauso de los hombres y no para la aprobación de Dios. Sigue diciendo el texto, desechad toda envidia. Una persona envidiosa es una persona que no puede soportar el bienestar, que no puede soportar el éxito de la otra persona. Y esa envidia te lleva a otro pecado, que es el rencor. Tu corazón se llena de amargura y de rencor. La envidia es opuesta al amor cristiano, porque el amor cristiano celebra las bendiciones de los demás, pero el corazón envidioso se siente mal por la bendición de otros. Un corazón envidioso es un corazón que no entiende la gracia de Dios, porque el mayor tesoro que tiene un cristiano es Cristo Jesús. Pero para ese corazón envidioso, Cristo Jesús no es suficiente. Él quiere las bendiciones que Dios le ha dado a otra persona. Dice Agustín de Hipona, la envidia es el vicio del que odia ver el bien de los demás. El corazón envidioso se desgarra por dentro, no por el mal que sufre, sino por el bien que otros disfrutan. Él está pensando en las bendiciones que Dios, en su soberanía, en su providencia, le ha dado a otro. En vez de agradecer a Dios,
las bendiciones que le ha dado a su propia vida. Y sigue diciendo, todas las detracciones, y aquí entran susurros, chisme, hablar a la espalda de otra persona, murmuración. Significa malicias en palabras, difamar, murmurar, difundir chisme, injuriar. Cuando hablamos mal de otra persona, queremos colocarnos por encima de esa persona, y eso evidencia que nuestro corazón está lleno de orgullo. Incluye aquí un espíritu crítico, personas que nunca están conformes. No les gusta la predicación, no les gusta cómo cantan en la iglesia, no les gustan los pastores. ¿Por qué sigues en la iglesia? La lengua que difama es una espada que mata sin derramar sangre. Asesina a otra persona sin derramar una gota de sangre. Las palabras del creyente no son palabras venenosas, son palabras que deben de estar sazonadas con gracia. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Desecha en esta mañana toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Pero también ahí tú puedes poner cualquier pecado que tú hayas identificado en tu vida. Desecha también el orgullo, desecha el egoísmo, desecha la mundanalidad, desecha la avaricia, desecha el afán, la ansiedad, la falta de contentamiento, la falta de dominio propio, la ira, la queja, la murmuración, el chisme, la rivalidad, la crítica, el juzgar a los demás. Desecha todo pecado. Tienes que luchar intencionalmente en contra del pecado en tu vida. El pecado engañó al hombre más inteligente, Salomón. El pecado engañó al hombre más fuerte, Sansón. El pecado engañó al predicador que te acabo de mencionar. El pecado ha engañado a hombres y mujeres más fuertes que tú y que yo. Así que en esta hora identifica el pecado y desecha el pecado de tu vida. Dice Colosenses 3:5, haz morir lo terrenal en tu vida. Segunda de Timoteo 2:22. Gloria a Dios. Huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz junto a todos los que con corazón limpio invocan al Señor. No te descuides, no le des lugar al diablo. Vela por tu salvación, dice la Biblia, con temor y con temblor. Mortifica el pecado en tu vida. El pecado siempre te llevará más lejos de lo que quieres ir y te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Ese predicador que le mencioné en solo minutos perdió todo lo que construyó fielmente durante 50 años. Sacaron de la iglesia, lo sacaron de todos los institutos a los que pertenecía. Es la consecuencia del pecado. Nuevamente repito, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Ahora, ¿cómo puedo yo matar el pecado en mi vida? Gloria a Dios por el verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos. No solamente es desechar el pecado, asesinar el pecado. Lo segundo que tienes que hacer es anhelar la palabra de Dios en tu vida. Desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No puedes desechar el pecado si no tienes un anhelo, si no tienes un deseo por la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a alejar del pecado y el pecado te va a alejar de la palabra de Dios. La palabra de Dios matará el pecado en tu vida, pero el pecado no permitirá que la palabra de Dios dé frutos
en tu propia vida. La palabra es el veneno que mata el pecado. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo es que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne? Efesios 6:17 dice: a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero el pasaje no solamente dice que tienes que leer la Biblia, que tienes que estudiar la Biblia. El texto dice que tú tienes que desearla. Y cuando tú vas a un diccionario y buscas el significado de la palabra desear, dice que el deseo es un impulso que lleva a una persona a anhelar o buscar algo que considera valioso o necesario. Para tú desear la palabra de Dios, tú tienes que entender que la palabra de Dios es valiosa y es necesaria en tu vida. Esa es la razón por la que inviertes tanto tiempo cada día en tu vida estudiando la palabra de Dios. Esa es la razón por la que inviertes tanto tiempo orando a Dios, porque Dios es valioso para ti y tú quieres tener una relación, tú quieres conocer a Dios. Dedicas tanto tiempo a la palabra porque ellas son valiosas para ti. Lo que es valioso en tu vida es aquello a lo que tú le dedicas mayor cantidad de tiempo. Desead la palabra de Dios. Así como cuando se va la luz de noche, está yendo mucho, y tú estás ahí en el calor, y tú estás deseando con toda su fuerza que el Señor mande la luz para tu poder dormir. Así debes desear la palabra de Dios, que es lámpara a tus pies, lumbrera a tus caminos. Así como cuando tú tienes una sed desesperada, la palabra de Dios es el agua de vida. Por ella hemos sido regenerados por el lavamiento de la palabra. Así cuando tú te estás muriendo de hambre y tú quieres un pedazo de pan, no solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tú deseas el oro, tú deseas dinero, la palabra de Dios es más valiosa que oro, y que oro afinado, dice el salmista. Así como un bebé recién nacido desea la leche materna, la palabra de Dios es esa leche espiritual no adulterada. El objeto de nuestro deseo es la palabra de Dios. Ahora, la forma del deseo, en primer lugar, es un deseo intenso. Mire cómo dice, como niños recién nacidos. Y la idea es un niño que acaba de salir del vientre de su madre y que está llorando desesperadamente. La NTV la traduce: pidan a gritos ese alimento nutritivo. A gritos, desesperadamente. Hermano, pero qué pobre, sinceramente, qué pobre es nuestro deseo por la palabra de Dios. Algunos dicen, yo creo todo lo que la Biblia dice. Y tú has leído la Biblia completamente. La Biblia es lo más importante en mi vida. Y tú inviertes diariamente tiempo para tú leer la palabra de Dios. La pereza espiritual nos impide disfrutar de los grandes tesoros que están escondidos en la palabra de Dios. Alguien dijo que si durante la semana se movieran todas las Biblias de los cristianos en todo el mundo, se produciría una gran tormenta de polvo. Es un deseo intenso, pero también es un deseo santo. Es una leche espiritual no adulterada. ¿Se recuerdan en el campo que a la leche la bautizaban? Le echaban agua para rendirla. Es lo que está diciendo, es la palabra de Dios no adulterada. Lo veíamos hace 2 semanas, es la palabra de Dios que no puede ser mezclada con tus opiniones. Es la palabra de Dios santa, pura, sin adulterar. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es verdad. Pero también es un deseo que tiene un propósito, mírelo conmigo, para que por ellas crezcáis para salvación. Si tú quieres crecer para salvación, tú tienes que desear, tú tienes que anhelar la palabra de Dios.
Tú no vas a vencer el pecado viendo WhatsApp el día entero, hermano. Excúsame. Tú no vas a vencer el pecado llevando la vida de todo el mundo en Instagram. Tú no vas a vencer el pecado el día entero en tu muro de Facebook. Ahora, si tú lees la Biblia te va a hacer un muro en contra de todo pecado. Si tú quieres crecer en salvación, si tú quieres crecer en santidad, entonces tienes que desear la Biblia. Decía Lutero, la Biblia está viva, ella me habla, tiene pies, corre tras mí, tiene manos que me sujetan. Desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. Hace aproximadamente 20 años, casi 20 años, yo inicié con un grupo pequeño que tenía 7 personas. Y de esas 7 personas, solamente habían perseverado 2 personas. Fueron el hermano Rafael de León, y el hermano Pedro Julio. Ahora, yo recuerdo, era mi primer grupo pequeño, yo tenía un motor 50, que cada vez que ellos faltaban a un grupo, yo iba en mi motor 50, donde quiera que ellos estaban. Había uno que le gustaba mucho el gimnasio, levantar pesas. Ahí estaba yo en el gimnasio. Me ponía a levantar pesas, no tan pesada como la de él, pero estaba ahí predicándole la palabra. Había otro que tenía un negocio de salchichas. Ahí estaba yo comprando un par de salchichas y predicándole la palabra de Dios. Había otro que tenía un negocio de pollos, los mejores pollos, pollo confesor. Ahí estaba yo, predicando, sembrando la palabra de Dios. Pero estaba un poco triste porque pensé, wow, todo ese esfuerzo predicando la palabra y solamente 2 pudieron perseverar. Pero hace unos años me encontré con otro de los jóvenes que me lo topé en La Sirena y me dijo, mira, ya yo no soy aquel adolescente que era muy relajado. Yo estoy perseverando en los caminos del Señor. El Señor ha transformado mi propia vida. Y hace aproximadamente 3 semanas, otro de los jóvenes vino con toda su familia a la iglesia. Ellos están tomando también la clase de membresía y quieren ser parte de esa iglesia. Y hace 2 domingos, cuando terminé de predicar, él me dijo, mira, esa es la Biblia. Lo último que le hice, que le regalé una Biblia, esa es la Biblia que tú me regalaste. Ahora esta Biblia la está usando mi hijo. Su hijo está también en esta iglesia. Ellos están perseverando en los caminos del Señor. Ese es el poder de la palabra de Dios. Como si fuera poco, cuando venía entrando en la providencia de Dios, otro de los jóvenes que eran parte del grupo pequeño me saludó. Tenía más de 10 años que no lo veía y por ahí mismo iba pasando y le invité también a la iglesia. Ese es el poder de la palabra de Dios, de transformar una vida, de cambiar una vida. Si tú quieres crecer para salvación y santificación, tú tienes que desechar el pecado y tú tienes que desear la palabra de Dios. Versículo 3. Hay una condicionante. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si es que tú has disgustado, si es que tú has probado la benignidad del Señor. Si es que tú has nacido de nuevo. Si es que tú has experimentado en tu vida cuán bueno, cuán misericordioso es el Señor. Si es que tú estás disfrutando de la gracia de Dios. Si es que tú conoces a Dios. Y esa palabra gustar es donde viene la palabra seguidilla. No sé si hay alguna cosa que usted está comiendo y como que le dan seguidilla. A mí lo que me da seguidilla es el 3 leche. 3 leche de caramelo, de 1000 hojas. Cumplo año el viernes, así que ya lo saben. Yo recuerdo que yo le compré un 3 leche a mi esposa y se lo llevaba ahí en el carro. Y me dio una tentación tan grande que yo tomé una esquinita del 3 leche. Wow, pero ese 3 leche sí está bueno. Y después, para completar, le tomé la otra esquinita. Después lo dividí en la mitad y le dije, bueno, mitad para ella, mitad para mí. Y después no me pude resistir y fui comiéndomelo como por abajo, hasta que finalmente me lo comí completo y eliminé toda evidencia. Lamentablemente ella está en la predicación en esa mañana, así que ella me está escuchando. Ese deseo de la palabra se convierte en un deleite.
porque Dios es más bueno, es más delicioso que cualquier tres leches que usted me quiera mencionar. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, todas las cosas las tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo, yo quiero conocerle, yo quiero experimentar el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Cómo permanecer firme? Desecha el pecado, desea la palabra y finalmente aférrate a Cristo. Versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es una piedra viva, una piedra escogida, una piedra preciosa. Y la idea del apóstol Pedro es sobre esta piedra, es una piedra que se utilizaba para la construcción. Sobre este fundamento, tu vida está siendo edificada sobre Cristo. Y esto habla de la unión del creyente con Cristo Jesús. Todas las bendiciones que Cristo ganó te pertenecen porque tú estás unido perfectamente a Cristo Jesús. Dios en el Antiguo Testamento era esa roca, y Pedro está diciendo que esa roca en el Nuevo Testamento sobre la cual está siendo edificada la iglesia es Cristo Jesús. Es una piedra perfectamente diseñada, tallada, conformada por Dios para edificar a su propia iglesia. Si tú estás unido a esta piedra viva, entonces tú tienes vida, la vida de Cristo, tú también la tienes. Juan 15, Él es la vid y tú eres el pámpano. Y el pámpano recibe de la vid toda la fuerza, toda la energía, toda la vida que necesita. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Colosenses 3 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero también dice que es una piedra que ha sido desechada por los edificadores. Y ese término desechada, ellos verificaron la piedra y la rechazaron por completo. Ellos dedujeron que Jesús no daba la talla, no cumplía con sus expectativas. Pero dice la palabra que esta piedra ha sido escogida por Dios. Fue Dios mismo que dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda complacencia. Y finalmente dice que es una piedra preciosa, y ese término significa que es una piedra sumamente valiosa, una piedra de gran estima, una piedra fantástica. Tú tienes dos opciones en esta hora: o para ti Cristo es una piedra desechada, o Cristo para ti ahora es una piedra escogida, una piedra preciosa, una piedra valiosa. Asesina el pecado en tu vida. En segundo lugar, anhelas la palabra de Dios. Y en tercer lugar, aférrate a Cristo Jesús. Cristo es más valioso que la fama. Cristo es más valioso que el dinero. Cristo es más valioso que cualquier meta personal que tú tengas en esta vida. Cristo es más valioso que las opiniones de los demás. Y Cristo es más valioso y más deleitoso que todos los deleites temporales de este mundo. En la mitología griega se habla mucho de las sirenas. Y se dice que las sirenas tenían un canto tan hermoso que ellas atraían a los barcos hacia ellas por su canto y luego devoraban por completo a los navegantes. Era tal su dulzura, su música, que podían seducir. Todo barco que pasaba por enfrente donde estaban las sirenas morían por completo. Pero hubo dos héroes o dos grupos que lograron vencer a las sirenas. El primero de ellos fue Odiseo, Ulises, que cuando iba pasando por ahí, él le ordenó a los marineros que se colocaran tapones de ceras para que no escucharan el canto de la sirena. Pero él tenía tanta curiosidad que él dijo, yo quiero escucharlo. Y él ordenó a sus marineros que lo ataran con cadenas en el barco. Y era tal los gritos de desesperación para que lo llevaran donde estaban las sirenas, pero él estaba atado completamente con cadenas.
Eso es lo que hace la religión. La religión te ata con cadenas, te pones reglas. Aunque tú tienes el deseo de pecar, tú no lo haces quizás por reputación. Es la religión. Pero hubo otro grupo, las argonautas, que llevaron a un hombre llamado Orfeo. Orfeo tenía la fama de cantar maravillosamente, mucho más hermoso que la sirena. Así que cuando ellos iban pasando por el barco, en vez de escuchar el canto de la sirena, se deleitaron escuchando el canto de Orfeo y lograron vencer a las sirenas. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando tú empiezas a deleitarte en Cristo Jesús, en lo que Cristo ha hecho en tu vida, entonces eso te da el poder para tú vencer el pecado. Porque Cristo es mucho más deleitoso que cualquier pecado que tú puedas mencionar. Así que fija en esta hora tus ojos en Cristo Jesús. Fija tus oídos en escuchar las palabras de Cristo Jesús. Que tu deleite en esa hora sea Cristo, y Cristo te dará el poder de tu vencer el pecado. Su misericordia va a tragarse toda la miseria que hay en tu vida, y su gracia se va a tragar toda la desgracia que hay en ti. Porque Él y solo Él fue vendido para comprarnos. Él fue cautivo para liberarnos. Él fue condenado para perdonarnos. Él fue hecho maldición para que tú y yo pudiésemos ser hechos bendición. Él fue desfigurado en la cruz para santificarte. Pero también Él fue hecho pecado para que tú fueses hecho justicia de Dios. Él murió para que tú pudieses tener vida. Él, en su obra, la deuda fue cancelada, el trabajo fue aligerado, la tristeza fue hecha alegría, la desgracia se volvió fortuna, el pecado fue derrotado y la muerte fue vencida por completo. Así que yo te animo en esta hora a que tú puedas, número uno, asesinar el pecado, pero no lo vas a poder hacer si tú no anhelas la palabra de Dios. Pero no vas a poder anhelar la palabra de Dios si tú no te aferras en esa hora, si tú no te acercas a Cristo Jesús y lo ves como una roca preciosa, escogida, hermosa, sobre la cual tu vida está siendo edificada. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, porque tú nos has dado todo poder para nosotros poder vencer el pecado. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros mayor anhelo, mayor deseo de poder estudiar tu palabra, de poder conocerte. Que tú, Señor, sea nuestro mayor deleite. Ayúdanos, Señor, a poner siempre nuestra mirada, nuestros ojos, no en los hombres que caen, sino en ti, quien eres el autor y consumador de nuestra fe. Por Cristo. Amén. Señor le bendiga.